Bienvenidos a El Capitalino. El día de hoy nos acompaña el maestro Francisco Plancarte, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. También es maestro en Derecho Comparado por la Universidad de Nueva York. Y nos acompaña el día de hoy para platicar de un tema muy importante, muy que está en mente de todos, que es el mundialismo hoy en día, que la situación geopolítica, la situación diplomática en diversos países, pues se acerca cada vez más a la crisis. Bienvenido, Francisco, platícanos. Muy amable, Fernando, muchas gracias. Efectivamente, el mundialismo es algo que nos atañe a todos los ciudadanos del mundo. Estamos acostumbrados a hablar de los asuntos y de los problemas internacionales. La ONU es una organización de Estados-nación. Entonces, por varios siglos, venimos hablando de lo internacional. Y nosotros en el Centro Mexicano de Responsabilidad Global, CEMERG, consideramos que es el momento de empezar a hablar de mundialismo. Hay un autor de nombre José María Casas Huguet, él es un autor catalán. Él también ha publicado algunas cuestiones sobre mundialismo que versan fundamentalmente en tres vertientes, que son la solidaridad entre los pueblos de la tierra, las personas que se identifican como ciudadanos del mundo, Correcto. es decir, más que un nacionalismo, pues todos pertenecemos al mundo, y la unidad en la diversidad. ¿Qué nos puedes comentar de estos Bueno, principios? comulgo absolutamente con el pensamiento de este autor, no lo ubico, pero me parece estupendo que en esos tres conceptos está resumido el mundialismo. Por supuesto que sí. Porque precisamente la solidaridad entre los pueblos vemos que entre gente, digamos, ciudadanos de a pie, pues siempre hay una buena disposición. Exacto. Buena disposición. Yo recuerdo desde los 60s, la época de los hippies, pues el peace and love, ¿no? El amor y paz. El problema, Fernando, es el cómo, qué procedimientos, qué conceptos para echar a andar un proyecto viable de mundialismo. Esa es la parte interesante de nuestro centro, que tenemos propuestas como dicen en tecnología, del know-how. Bueno, pues en derecho también hay know-how, y ese es el tema que a mí me gustaría platicar contigo. Claro que sí. De hecho, estábamos platicando, el mundialismo es muy diferente, quizás opuesto a la globalización. Correcto. No es lo mismo. No es lo mismo, Fernando. La globalización es un término interesante que nació del concepto allá de los 70s de la aldea global, que me pareció formidable en los 70s. Es muy bonito concepto, la aldea global. Y después vino la globalización económica, que se habló durante 2 o 3 décadas de la globalización económica. Pero es un concepto, un procedimiento que en la economía y a través de las grandes transnacionales hizo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Entonces el concepto de globalización económica está quemado. Pues ya por ahí empezamos mal si sostendríamos para el derecho o para la sociología o la filosofía el mismo concepto de globalización. Creo que ya ante las nuevas generaciones no habría mucha simpatía seguir hablando de globalización en el terreno del humanismo, de la misma solidaridad que menciona el autor. Entonces nosotros en nuestro centro global, y así se llamó desde el 16, hemos cambiado la postura por transmitir el mensaje en favor del mundialismo. El mundialismo tiene contenido mayor que el globalismo o la globalización. El mundialismo tiene el contenido de abarcar la cultura humana, abarcar las ciudades, las carreteras, las presas, los teatros, las universidades, los libros, las bibliotecas,
El mundialismo tiene mucho mayor contenido que una referencia geométrica superficial de un globo o la cosa geométrica de la esfera, el globo. En cambio, lo mundial, bueno, se usa de muy diferentes maneras y creo yo muy interesante. Una persona con mucha experiencia, Fernando, ¿qué decimos? Ese señor tiene mucho mundo. ¿Por qué? Porque precisamente son las experiencias de los lugares, del aprendizaje, que le han ido conformando una personalidad mundialista. Esa persona que tiene cultura, que transmite lo que vive. Entonces, ese es un mundano, un mundialista, y mundano en el buen sentido, porque también en el sentido peyorativo podría ser una persona que se destrampa, se divierte demasiado, el mundano. Así que como todo en la vida, hay sus claros y sus oscuros, pero me gusta más definitivamente el mundialismo que el globalismo. En ese sentido, el mundialismo, por lo que nos estás exponiendo ahorita, pues realmente es una línea de pensamiento que reconoce al otro, algo que la globalización nunca hizo, porque son procesos impersonales. Sin embargo, el mundialismo, por lo que platicas, pues es diferente, es aceptar el otro, lo extraño, Correcto, aceptar todo lo que nos presenta el mundo, todo lo que podemos ver y escuchar al caminar en el mundo, al viajar, al estudiar, al abrir las ventanas y observar la naturaleza. La naturaleza es la madre naturaleza, es el ser del mundo, es la esencia del mundo, la madre naturaleza. Entonces, por eso, pues en el derecho, que creo yo que es la manera concreta que podemos entrarle al mundialismo, el futuro derecho mundial es sumamente interesante, porque hoy no existe el derecho mundial. Explícanos esa parte, porque existe la Organización de las Naciones Unidas, que pues ya tiene muchos años que ha estado bajo crítica constante, precisamente porque da la impresión, se genera la percepción de que la ONU es solo un espacio, un campo para dirimir, es un campo más de enfrentamiento geopolítico, que no le deja nada a los pueblos de la tierra. Mira, creo que tienes razón fundamentalmente, pero también podemos recordar que a la ONU no le dieron atribuciones y facultades de autoridad parlamentaria, por ejemplo. Es muy poco lo que puede hacer para resolver los problemas del mundo de fondo. La ONU ha hecho un gran esfuerzo en 77 años para resolver problemas específicos, concretos, de desgracias, de inundaciones, de hambrunas y de violación de derechos humanos. También tiene una comisión, más que comisión ahora ya es consejo, se cambió en el 2005 de Comisión de Derechos Humanos a Consejo de Derechos Humanos. Entonces tiene sus lados luminosos la ONU, pero hago hincapié que no recibió funciones y atribuciones suficientes para ser más efectiva. La Asamblea General solamente puede hacer recomendaciones, y quien tiene mayor fuerza, inclusive coercitiva a través de las armas, es el Consejo de Seguridad. Pero qué pena que la coercibilidad, que es lo que perfecciona una norma jurídica, la tenga para hacer la guerra a la ONU, para intervenir militarmente. Pues es de la guerra, ¿no? Aunque diga que interviene militarmente para defender a un país contra otro, pues está haciendo la guerra de parte de alguien. Porque de no hecho, sabemos quién tiene la razón en un momento dado, ¿verdad? Claro. Y en el Consejo de Seguridad existen 5 potencias que siempre van a querer manejar a la ONU para sus intereses. Ese es el problema de la estructura original de la ONU. Y es algo que estamos viendo precisamente con el conflicto en Ucrania, donde miembros del Consejo de Seguridad pues han rehusado pues a condenar el ataque o la guerra. Es un ejemplo excelente, ahí está. Y así ha sido durante décadas que esas 5 potencias que son Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, ¿verdad? Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, antiguamente era la Unión Soviética, y China. China
Popular Comunista. Antiguamente, cuando nació la ONU, era la China nacionalista de Chiang Kai-shek, que fue la que recibió el beneficio de ser miembro del Consejo de Seguridad con derecho de veto. La China nacionalista, no la China comunista. Otro conflicto, por cierto. Otro conflicto que duró varias décadas hasta que finalmente doblaron las manos los demás miembros del Consejo en la ONU y le dijeron a Mao Zedong, bienvenido. Entró, creo que en 1971, a ocupar el asiento que tenía la China nacionalista, o sea, Taiwán. La isla de Formosa, hoy Taiwán, conservaba el derecho que se le había dado a la China nacionalista. No a la isla de Formosa en sí, no a Taiwán en sí, porque pues es una pequeña isla, sino lo que representaba, que era la China nacionalista. Pero finalmente, ya en los 70s, de lleno entró la gran China continental, la República Popular de China, y es actualmente, junto con Rusia, quienes se opusieron a la resolución de la ONU de condenar la invasión de Rusia a Ucrania, como tú lo mencionabas. Entonces, efectivamente, hoy en día ya se partió el mundo de nuevo en dos. Vivimos, tú eres muy joven, pero yo viví de lleno la Guerra Fría, que fue del 1951, en la Guerra de Corea, a 1991, 40 años de Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. Eran los dos líderes de los dos bloques del mundo y se llamó la Guerra Fría. Parecía que a partir del 91, cuando se desmoronó la Unión Soviética, íbamos a entrar a una época superior de una civilización, de progreso y de paz. Y no sucedió así. Occidente perdió la oportunidad. Concretamente, yo creo que los Estados Unidos, que era el líder, perdió la oportunidad de granjearse el liderazgo con Rusia caída y a la vez con China. De manera diplomática, los orientales tienen mucho oficio de trato blando, diplomático, no a través de las armas. No hemos visto al imperio chino invadir países. Tuvieron problemas con Mongolia hace siglos, pero creo que Occidente, por no decir Estados Unidos, porque también Europa le acompañó en todo esto a Estados Unidos, a través de la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte. Entonces perdieron la oportunidad de tener el liderazgo, la OTAN, vamos a llamarle ahora sí completo a la región, la OTAN, de granjearse la confianza de la Unión Soviética caída y de la nueva Federación Rusa, y en el 2000 con la presidencia de Vladimir Putin. Subió al poder en 2000. Yo recuerdo que por ahí del 2004, 2005, estuvo con Bush en el rancho de Texas de los Bush, Vladimir Putin. 2003 o 2005 por ahí. Pero el hecho es que después de ver que había esa iniciación de la relación, se perdió. No hubo continuidad. Y ahí yo creo que es culpa de los dos, para ser justos. Porque ya se establece una relación en Texas, pues debió de haber continuado, y para eso se requiere la colaboración de las dos partes. Nunca es un negocio de uno. Entonces ahí las dos partes perdieron la oportunidad. ¿Tú qué piensas de eso? Pues precisamente eso, llamémosle al agua agua, y pues fue un fracaso diplomático de las dos partes, porque como bien dices, pues no nomás es cosa de uno. No. En esto de la geopolítica, en esto de la política mundial, pues siempre hay dos partes. Hay dos caras de la moneda. Y sin embargo, lo que no vimos fue la empatía que muchas veces sí tenemos entre ciudadanos, incluso ciudadanos de distintas partes del mundo. Exactamente, tú vuelves al tema que vale la pena, que es la relación entre los ciudadanos del mundo, independientemente de lo que hagan los Estados-nación en la ONU o en los diferentes tratados internacionales, que son los intereses de los Estados-nación, pero no necesariamente los intereses de la familia humana, Claro. que somos 7.800 millones de habitantes. Entonces, ese es precisamente el cambio de paradigma que podemos impulsar como ciudadanos del mundo.
a través de un futuro Parlamento Mundial Ciudadano. Platícanos más de esto, de la posibilidad de un Parlamento Mundial. Muy interesante esa idea. Con mucho gusto. Esa posibilidad tiene dos vertientes. Antes de entrar al Parlamento Mundial Ciudadano, voy a tratar de comentar también que en el actual estado de cosas en la ONU se podría caminar hacia un Parlamento Mundial. A este camino le llamamos el brazo derecho. Es hacer una propuesta y un procedimiento dentro del sistema actual de las Naciones Unidas. Lo dirían los internacionalistas, la Realpolitik. Entonces vamos a tomar en cuenta la realidad política del mundo, y la propuesta es que en la ONU se convoque a una conferencia general de miembros de la ONU para instalar una conferencia de revisión de la Carta de la ONU, no de reforma de la Carta en sí. No, vamos empezando por el principio. Vamos a promover que se convoque a una conferencia para revisar la Carta, para ver qué es lo que dice la Carta, si los diversos conceptos, tal como está la Carta, se puede caminar en el siglo XXI o hay que hacer no solamente una reforma, sino una transformación. Esta es la novedosa propuesta del brazo derecho del Centro Mexicano de Responsabilidad Global, CEMERGA. Empujar a los Estados-nación a que por fin, después de 78 años, ya dentro de poco cumple 78 años, ahorita estamos en los 77 años, pero naturalmente esto va a tomar tiempo, para que dentro de un año, en septiembre del año entrante, en el aniversario 78, en la agenda de la Asamblea Anual del año entrante, dentro de un año, se ponga la convocatoria para revisar la Carta de San Francisco de 1945. ¿Cómo ves? Pues muy interesante, y más que México fue de los primeros países en firmar ese... Correcto, fue de los 50 acuerdo originales. Hoy en día somos 193 países, pero como tú lo apuntas, México fue de los fundadores de la ONU, de los 50 originales. Cuando la diplomacia mexicana pues tenía principios, en ese sentido el centro pensamiento que encabezas ¿ha tenido eco con otros similares de otros países? Esta idea, sí, ¿cómo no? ¿Qué tanto puede crecer esta idea? Hemos entablado relación. Actualmente en Bruselas nuestro principal socio es CUNCR, es Center United Nations Constitutional Research, que tiene la misma propuesta que nosotros de empujar la revisión de la Carta. Su fundador me hizo el honor de considerarme su mentor al enterarse de mi propuesta en Nueva York, en una reunión en 2006. El doctor Sharey Shariar, fundador de CUNCR, escuchó que planteaba yo el procedimiento al World Federalist Movement, que está ubicado en Nueva York, principalmente con el liderazgo de ONGs de Estados Unidos, y que es muy antiguo, el WFM, World Federalist Movement. Entonces, en el consejo de esa institución de Nueva York, nos encontramos el doctor Sharey y yo, y expuse yo esa propuesta de nuestro centro de convocar a la revisión de la Carta para que en el seno de la conferencia ya instalada se proponga no una reforma a la Carta, porque hay derecho de veto, Fernando. Entonces lo han experimentado diversas propuestas en estas 7 décadas. Han propuesto algunas organizaciones y algunos gobiernos alguna reforma, por ejemplo, para incrementar los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU de 15 a 24 o 25, para incluir a la India, a Japón, a Alemania, a México, a Brasil. O sea, los estados de nación sí han hecho propuestas de reformar la Carta, y se topan con hueso por el derecho de veto de cualquiera de los 5 que ya mencionamos quiénes son.
Entonces, la idea que me escuchó el doctor Sharey es no propongamos ahorita reformar la carta porque nos va a pasar lo mismo que a Alemania, Japón, India, además, que no les hacen caso a sus propuestas de reforma de la carta y de la ampliación del Consejo de Seguridad. Vamos a proponer mejor una resolución de transformación, transformar el ente. El ente es la Organización de Naciones Unidas transformada en Parlamento de Naciones Unidas. Eso es muy diferente a una reforma y no hay veto. Es el secreto. Y suena muy interesante, una verdadera idea central para este convulso siglo XXI, que ya nos acercamos al primer cuarto de siglo, y pues el caos y el conflicto ha sido pues lo que hemos estado viendo en estas décadas y es necesario cambiar. Muy interesante esta idea. Gracias, Paco. Fernando. Pues algún otro comentario a nuestros escuchas. Bueno, el Parlamento Mundial Ciudadano es el brazo izquierdo. Acabo de explicar el brazo derecho y ahora el procedimiento ciudadano es hacia un Parlamento Mundial Ciudadano sin pedirle permiso a nadie. Lo hemos dirigido principalmente a los estudiantes universitarios de todas las universidades del mundo que se pueden organizar entre ellos para conseguir firmas de apoyo. Cada estudiante que tenga el deseo, que tenga la vocación de ser un futuro parlamentario del mundo, consigue sus firmas de apoyo y así lo pueden hacer 999 estudiantes en una universidad o dividirlo a 100 estudiantes de una universidad más otros 900 de 9 universidades del Valle de México, 5 universidades públicas, 5 universidades privadas, en total podrían ser 1000 delegados y entonces sí ellos votarían por los 10 primeros futuros parlamentarios del Parlamento Mundial Ciudadano, sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Pero se constituye una fuerza social y política y moral, ética importante, que si se replica esa convención de 1000 que eligieron a 10 en México, si se replica en Alemania, en Japón, en Brasil, en los Estados Unidos, en Argentina, imagínate tú ese movimiento juvenil de futuros parlamentarios. ¿Tendría fuerza, sí o no, querido Fernando? Por supuesto que sí, porque precisamente es lo que estamos viendo, la sociedad civil, esa fuerza que tiene, muchas veces es también lo que le da miedo a los gobiernos. Sí. Lo estamos viendo ahorita en Irán, donde las mujeres dijeron hasta aquí. Ya lo vi en las noticias. Se están quitando el hijab, se están cortando el cabello y pues vivimos tiempos interesantes, dirían. Por supuesto, y somos los ciudadanos del mundo quienes podemos hacer la diferencia proponiendo un nuevo paradigma. Somos los que podemos y los que debemos, mi estimado. Sí, Fernando. Pues muchas gracias, Paco, espero que nos vuelvas a visitar para seguir con estas muy interesantes ideas sobre el mundialismo, y pues aquí tienes tu casa en el Capitalino, y pues es un capitalino, mi querido Paco Plancarte. Pues bienvenido y gracias. Vamos a seguir con estas pláticas tan interesantes. Muchas gracias de nuevo, Fernando, y gracias al auditorio. Eso es todo. Los esperamos para la próxima. Soy Fernando Pescador para el Capitalino.